Buenos días a todos y bienvenidos a la rueda de prensa con motivo de la presentación del proyecto Dehesa Espadañal. En primer lugar, toma la palabra la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa donde queremos informarles de la llegada a Extremadura de un importante proyecto, de un proyecto pionero que ha elegido Extremadura para hacerse realidad. Me acompaña en esta comparecencia Friedrich von Sombuch, vicepresidente regional de la compañía hotelera Rosbud y director de Rosbud Villamagna, y Francisco Meliá, presidente de Blason, empresa promotora del proyecto Dehesa Espadañal que presentamos hoy. Y damos la bienvenida también y agradecemos su presencia a Brad Berry, vicepresidente de Desarrollo Residencial de Rosbud, a Enrique Benjumea, director de proyectos de Blason, y a todo su equipo. Extremadura puede presumir, y de hecho presumimos, de tener cielos limpios, de tener espacios abiertos, de tener un entorno medioambiental envidiable, de ser un territorio ideal para vivir y para crecer conectados a la naturaleza. Somos un destino muy apetecible para los visitantes que valoran también nuestro patrimonio cultural, nuestra variedad gastronómica y la hospitalidad de nuestra gente. Tenemos recursos naturales de altísimo valor, como por ejemplo la dehesa, y lo que queremos es complementarlos con una acción de gobierno que mire a los inversores como aliados y a los empresarios como agentes transformadores. Por eso, quien quiera emprender aquí en Extremadura tiene que saber que va a estar acompañado por este Gobierno como un socio estratégico en nuestro modelo de región. Esos recursos naturales únicos y los instrumentos del Gobierno para la creación de empleo y de oportunidades han hecho posible que una firma de prestigio internacional como Rosbud se haya fijado en Extremadura para albergar el primer destino de estas características en nuestro país. Hoy, y tras meses de trabajo previo, nos complace anunciar el conjunto turístico residencial de lujo Dehesa Espadañal, que estará situado entre los municipios de Navalmoral de la Mata y Casa Tejada. Como saben, acabamos de firmar un protocolo de actuación y, en virtud de ese acuerdo, la parte inversora y la Junta de Extremadura se comprometen a trabajar en el desarrollo del proyecto de forma conjunta. Es un paso que damos con este acto formal imprescindible, es un paso ambicioso y se concreta en la construcción de un hotel de 65 habitaciones y 150 casas de campo ubicados en la finca Navalagrulla, a los pies de la Sierra de Gredos y en pleno corazón de Campo Arañuelo. Todo este conjunto ocupará casi 2.000 hectáreas de dehesa con una muy baja densidad de edificación, perfectamente integrado en el entorno y respetando todos los parámetros ambientales. Nuestra región tiene derecho a pensar en grande sin tener que descuidar lo pequeñito y lo cercano. Nosotros queremos estar en ese circuito internacional de destinos de lujo. Nosotros queremos un turismo no masificado, queremos un turismo de calidad. Queremos que aquel visitante que llegue a Extremadura se enamore de nuestra tierra y la quiera convertir también en su hogar. Extremadura, al igual que el resto de España, afronta un importante reto demográfico que vamos a resolver con éxito si hay empleo, si hay oportunidades, si hay vida, si el entorno rural es propicio a la inversión, si en lugar de desmantelar industrias lo que hacemos es apostar por ellas. Pero para eso tenemos que salir al encuentro y tenemos que demostrar que Extremadura está preparada para encabezar nuevos modelos de negocio. Compartimos un objetivo: más oportunidades, más empleo, más riqueza y más población. Con esta iniciativa creamos empleo. Se estiman unos 300 puestos de trabajo directos que se van a multiplicar con la construcción y con la implicación de las industrias locales cuando ya esté todo funcionando. Esta iniciativa abre una nueva senda para un sector turístico especializado en atraer visitantes y turistas que lo que buscan sean experiencias únicas y sensaciones únicas, y lo buscan en espacios singulares. Y además estamos hablando de un visitante y de un turista con un alto poder adquisitivo que obviamente va a generar mucha actividad económica.
Citaba anteriormente que no solo estamos aquí por tener la suerte de contar con unos recursos naturales exclusivos, sino también por cuidar y acompañar a aquellos que apuestan y promueven por un modelo turístico de altísimo valor que elevan al mundo rural a la escena internacional. Y en ese aspecto quiero agradecer a todo el equipo de la oficina Investing Extremadura, su dedicación, a toda la Consejería de Economía, al resto de departamentos de la Junta de Extremadura que han estado desde el primer momento a pie de obra y acompañando de una manera personalizada a Dehesa Espadañal. Nosotros trabajamos para ser un Gobierno resolutivo, dispuesto a agilizar y asesorar en todo aquello que sea necesario. En este caso me consta que está muy avanzada ya la declaración, la posible calificación como proyecto premia, que lo que permitirá será situarlo en un proyecto prioritario y urgente, reducir los plazos y, por supuesto, habilitar a la promotora para ser beneficiaria de ayudas al empleo. Nuestra región está cambiando, Extremadura está avanzando, Extremadura está creciendo y lo hacemos con un modelo de fiscalidad amable para que las empresas se puedan expandir y para que las familias puedan asentar su proyecto de vida. En 2024 hemos sido la región que más ha avanzado en competitividad fiscal en todo el país. Estamos alcanzando nuevos máximos en exportaciones, en turismo, además estamos incrementando el número de autónomos, el número de pymes. Por primera vez estamos atrayendo población, hay más habitantes en una región que parecía que estaba condenada a perderlos. Y este es el resultado de un modelo de estabilidad, de confianza y de libertad. Por todo ello, no es casualidad que hoy estén aquí Rosewood, Blason, Dehesa Espadañal, interesados en crear un destino único que tenga al mundo rural por bandera. Lo habitual en este tipo de turismo de alto valor eran destinos de playa o eran destinos turísticos de grandes urbes. Por eso también es un cambio revolucionario. Esto es una apuesta muy seria para situar a Extremadura en la escena y en el escaparate internacional. Y les aseguro que lo vamos a aprovechar porque nuestra región tiene los mejores mimbres para hacerlo. Son iniciativas como esta las que fijan población, son una apuesta contra el abandono en las zonas rurales y aseguran también el mantenimiento de las infraestructuras y de los servicios. Nosotros no queremos ser una comunidad de la que se tienen que marchar los jóvenes a buscar oportunidades fuera porque aquí no las hay, ni queremos ser tampoco un simple trampantojo que queda muy bien en la foto, pero que al final no tiene más contenido dentro. E iniciativas como esta pues son las que marcan la diferencia. La Dehesa, sabéis que es una de nuestras joyas y por eso esta iniciativa tiene como uno de sus ejes vertebradores no solo el respeto y la mejora del entorno medioambiental, sino la concienciación y la comunicación de su valor. Aspiramos como región a ser el destino de todos aquellos que buscan una mejor calidad de vida y más oportunidades, porque estamos convencidos de que este proyecto va a traer nuevas inversiones e iniciativas de calidad. Queremos empresas fuertes que inviertan en nuestra región, que nos vean como una comunidad amigable, con una política fiscal y económica atractiva. Para nosotros esto es un reto apasionante y la verdad es que estamos muy contentos y muy ilusionados de que nos acompañen a situar a Extremadura en el lugar en el que merece estar. Muchas gracias. A continuación toma la palabra Francisco Meliá, presidente de Blason y administrador del proyecto Dehesa Espadañal. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en este acto. Muchísimas gracias a la Junta de Extremadura, a su presidenta, a todos los consejeros, también por acompañarnos, por la firma de este protocolo de actuación tan importante que hemos firmado hoy y por su apoyo en este proyecto. Hoy queremos presentarles a todos ustedes un proyecto único de Dehesa Espadañal, que va a ser un proyecto que ambicionamos que se convierta en una referencia mundial del turismo de lujo y del turismo rural. Y es muy importante para nosotros que este proyecto tenga lugar en Extremadura
y en la dehesa y de la mano de los mejores compañeros de viaje que podemos tener, que es Rosewood. El proyecto, como ha anticipado la presidenta, se desarrollará en una finca de 2.000 hectáreas que está entre Navalmoral de la Mata y Casa Tejada, con una densidad de superficie muy baja, de edificabilidad, menos del 2% de la superficie, y constará de un hotel de la marca Rosewood de 65 habitaciones y de 150 casas rurales integradas en el entorno, y todo ello bajo la gestión de la marca de Rosewood. Es muy importante que vamos a diseñar todo el complejo para que haya una máxima conexión con la naturaleza, con las tradiciones, con la cultura local, y que todas las personas que vayan al proyecto, ya sea al hotel o sean las personas que adquieran una residencia, se sientan de verdad integradas en el entorno, integradas en Extremadura, en el sitio donde están, y que vivan una experiencia auténtica. Por ponerle números al proyecto, el proyecto supondrá una inversión aproximadamente de 450 millones de euros, creará, como también ha dicho la presidenta, cuando esté en operación, 300 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos en el entorno del proyecto, y durante la fase de construcción también estimamos que genere un entorno de 1.200 empleos durante la fase de construcción. El proyecto está impulsado por Blason, que hemos tenido la suerte de participar en muchísimos proyectos similares, no iguales, porque no hay un proyecto igual a este, y hemos tenido la experiencia previa de cómo estos proyectos transforman la ubicación donde se encuentran y atraen a un turismo que no existe antes, y que contribuye mucho al desarrollo y a la mejora local. Estamos acompañados también como promotores en este proyecto del grupo empresarial Bembros, que es un grupo empresarial muy importante y con un importante foco y con inversiones muy importantes en Extremadura. Y contamos para este proyecto con la presencia de Rosewood. La verdad que cuando nosotros soñábamos con este proyecto y pensábamos en él, pensábamos en cuáles podían ser los mejores compañeros de viaje que podíamos tener, y no se nos ocurre nadie mejor que Rosewood. Trabajamos para conseguir convencerles y enamorar a Rosewood en el proyecto, igual que estamos nosotros, y la verdad que eso nos ha resultado relativamente fácil, pudiéndoles enseñar todas las maravillas que existen en Extremadura. Entonces nosotros les traíamos por aquí, les paseábamos por esas localidades y zonas tan maravillosas que hay, como Cáceres, como Trujillo, como Plasencia, como el monasterio de Yuste, etcétera, 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 y nos fue fácil convencerles y enamorarles de que este era el sitio ideal para hacer un proyecto tan significativo como este. Rosewood es una referencia mundial en el turismo de lujo, y la marca Rosewood pues contribuye ya por sí sola, con su ubicación en un sitio, en este caso en Extremadura, a crear y convencer a la gente y al final asegurar de la calidad del proyecto y del entorno. Otra cosa importante de Rosewood, aparte del detalle con el que cuidan cada una de las cosas, con la calidad máxima del servicio en todos los hoteles y proyectos residenciales de Rosewood, es que comparten nuestros mismos valores. O sea, nosotros creemos, y Rosewood también, que los proyectos tienen que ser especiales y estar perfectamente identificados con el sitio donde están, ¿no? Yo creo que hoy el turismo de lujo va buscando mucho más eso, más que una decoración ostentosa o cualquier cosa parecida, que los proyectos sean auténticos y que estén diseñados, y cuando se vaya ahí, como decía antes, tanto las personas clientes del hotel como las personas que tengan ahí una residencia
puedan vivir una experiencia local auténtica. Y para ello pues es importante que fomentar que todo el empleo que se genere sea local, es importante fomentar que los materiales que se utilicen, piedra, madera, etcétera, tengan sentido en el sitio donde están, que la arquitectura tenga sentido, absolutamente todo, ¿no? La artesanía, las ganadería, absolutamente todo lo que se genere en torno al proyecto que tenga sentido donde esté y que contribuya a la autenticidad del proyecto. Y todo ello para la gran estrella de este proyecto es la dehesa, y esto no se trata de que la dehesa se adapte al proyecto, sino al revés, que el proyecto se adapte a la dehesa extremeña, que es una auténtica maravilla, muchas veces inmerecidamente poco conocida y que nosotros pretendemos contribuir con este proyecto a enseñarla al mundo y que al final Extremadura y la dehesa extremeña se conviertan en un destino turístico mundial. Para lograr eso, pues llevamos ya muchísimo tiempo estudiando el proyecto, estudiando la arquitectura local y cómo podemos pensar para que ahí creemos edificios, tanto hoteles como residencial, que puedan llevar cientos de años ahí, que no sea una cosa rupturista, sino que esté perfectamente integrada. Contamos con un equipo para ello que pensamos que nos va a contribuir de forma importante a lograr el objetivo. Muy importante también, hoy en día lo dicen todos los proyectos, nosotros de verdad tenemos absoluta vocación de que sea un proyecto sostenible, eficiente y autosuficiente energéticamente. Como decía antes, utilizar materiales autóctonos, la estética de los edificios que esté absolutamente integrada y que pudieran ser fincas tradicionales, como decía antes, que llevaban mucho tiempo ahí, un máximo, por supuesto, de 2 alturas en todos los edificios que estén ahí, una densidad bajísima, de menos del 2%, como decía antes. Y, en definitiva, se trata de crear un proyecto único y específicamente creado para donde está, que es Extremadura y la dehesa. No es un proyecto que pueda ponerse en todo el mundo, sino especialmente ahí. Y bueno, para acabar, simplemente transmitirles nuestra máxima ilusión y con el proyecto, el esfuerzo para trabajar con las distintas administraciones, como ya lo estamos haciendo, con la Junta de Extremadura, con los ayuntamientos y los equipos también de Navalmoral de la Mata y de Casa Tejada, y nuestra máxima ilusión y esfuerzo para que este proyecto pueda ver la realidad lo antes posible. Muchísimas gracias. Toma ahora la palabra Frigi von Sonburg, vicepresidente regional y director general de Sonburg Villamagna. Buenos días, es un gran placer estar aquí, presidenta, consejeros, equipo Blasón, mi compañero Bradley Berry del equipo corporativo y vicepresidente para todos los proyectos residenciales. Estar aquí hoy de verdad nos enorgullece muchísimo. Rosewood es una empresa que nació en 1979, que al día de hoy tenemos 34 hoteles en 22 destinos. Son hoteles todos únicos y en el que damos un servicio de lujo y muy personificado. Utilizamos y buscamos los destinos de verdad únicos, unos destinos que representen la cultura, la tradición, la gastronomía y todo lo que ese destino puede dar. Nuestro propósito con todo lo que hacemos es conectar el lugar con las personas. Con ello siempre buscamos pues, las mejores maneras y sitios a lo mejor que todavía no se han descubierto, y una de las cosas que siempre queremos hacer es ayudar a descubrir lo desconocido. Uno de nuestros lemas, la filosofía más importante, es el sense of place, el sense of discovery, es el sentimiento del espacio y el sentimiento de descubrir algo. Con ello, todo lo que siempre hacemos refleja el destino en el que hacemos, entre los productos que utilizamos, como hemos mencionado, la gastronomía, la cultura y las actividades que hacemos. Con esto en mente, y cuando se nos presentó este proyecto,
la dehesa, pues era algo que nos enamoramos directamente. Yo creo que tiene Extremadura tanto que dar. Eso es un proyecto que todavía no existe en España y que todos estamos esperando. Y creemos que junto a la mano de todos nosotros podemos crear algo único que será reconocido internacionalmente, que traerá a muchos visitantes que se enamorarán, igual que nos enamoraron nosotros de este proyecto, y con eso también fortalecerá todo Extremadura y también el reconocimiento de la joya que tenéis aquí. Así que muchísimas gracias y muchas gracias por también contar con nosotros. Por último, se proyectará un vídeo sobre el proyecto. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si pudiéramos frenar el tiempo? Si tuviéramos la oportunidad de escapar y llegar a un lugar donde la naturaleza aún respira. Te voy a contar un secreto. En el corazón de Extremadura existe una nueva forma de entender la vida. Un paraíso natural que te sumerge en la autenticidad y la belleza inigualable del campo español. Déjate llevar por los sabores de la tierra, que viajan directamente del huerto a la mesa. La calidez de sus paisajes y el lujo de poder elegir cómo quieres vivir cada momento. Descubre un lugar repleto de experiencias inolvidables. Un destino para disfrutar, conectar y celebrar la mejor versión de las cosas. Dehesa Espadañal. Siente la esencia más pura de la vida. A continuación, comienza el turno de preguntas. O el resto, si os parece bien, ¿vale? Hola, buenos días. Yo quería saber los plazos un poco que se manejan, para cuándo sería esto, y también si requiere algún tipo de trámite administrativo, ambiental, urbanístico, recalificación, etcétera. Pues sí, muchas gracias. Bueno, nosotros no vamos a aventurarnos a decir un plazo. Lo que puedo decir es que, como he manifestado en la rueda de prensa, este proyecto está muy cercano a ser declarado premio. Va a reducir los plazos significativamente y desde la Administración, al ser un proyecto prioritario para nosotros y que va a transformar la región, pues vamos a poner todos los recursos y todas las ganas para que esos plazos sean los menores posibles. Habrá trámites y plazos que dependan de la Administración regional y otros de la Administración local, como permisos de obra y demás, e incluso puede ser de la Administración general del Estado. Pero estamos todos coordinados para, insisto, que esto sea en el menor tiempo posible. Sí, una cosita. Sobre el proyecto, si nos pudieran explicar un poco, cuando han hablado de las 150 casas, ¿se pueden comprar? ¿Hay un destinatario final que las puede adquirir? ¿O verdaderamente es una gestión como si fueran casas rurales? ¿Cómo funciona un poco el modelo, aparte de lo que es el hotel? Sí, son 150 casas de campo que se pueden adquirir, pero lo verdaderamente importante y diferencial del proyecto es la gestión integral de todo el complejo por parte del operador, que es Rosewood. Entonces, eso hace que las personas que adquieran las casas tengan acceso a servicios de primer nivel de Rosewood, casi como si estuvieran en el hotel. ¿De otros temas? Vale, pues. Sí. Ya el resto de preguntas de actualidad. Sí. Buenas tardes.
Yo quería preguntarle también por una cuestión que afecta a la zona en concreto donde se va a poner en marcha este proyecto y también al calendario, que es la central nuclear de Navalmoral de la Mata. El TikTok del reloj sigue sonando. Quisiera saber si hay alguna novedad, si hay algún cambio o sigue todo como estaba. Bueno, con respecto a la central nuclear, yo tuve una reunión hace unos días con la ministra y hemos quedado en estar coordinadas porque estamos pendientes de que la reunión que tiene prevista con las empresas propietarias se produzca. Hasta donde yo sé, esa reunión todavía no ha tenido lugar y lo que espero es que se pueda llegar a un acuerdo y se flexibilice ese calendario de cierre. Sí, ¿qué tal, presidenta? Buenos días. Precisamente me confirman que AGESEN descarta modificar el calendario de cierre de la nuclear, que lo ha confirmado hoy, y que también descarta esa rebaja de impuestos porque insiste que son las eléctricas las que tienen que asumir el coste de los residuos, incluso ha confirmado que se ha reunido con las eléctricas y que el calendario no cambia. Me lo están diciendo ahora mismo, imagino que se ha conocido a lo largo de la mañana. Pues no tenía información sobre esto que acaba de manifestar la ministra. Me parece un auténtico despropósito. Yo creo que ella lo que siempre aseveró es que si las empresas solicitaban esa modificación del calendario de cierre, el Gobierno lo recibiría de buen agrado y lo harían. De hecho, creo que la manifestación fue no podemos cerrar si las empresas no quieren cerrar. Y las culpables del cierre para la señora ministra eran las empresas. Por tanto, si las empresas ya han manifestado esa voluntad de querer alargar la vida útil, lo que tiene que hacer este Gobierno es aplicar el sentido común, mirar al resto del mundo y no volver a castigar a Extremadura al apagón nuclear y condenar a toda una región como digo, a la pobreza, a que familias se tengan que marchar de aquí por un capricho ideológico. Sí, sobre otra cuestión. No sé si las empresas han pedido o no, sí que dice que ha confirmado que se ha reunido con las eléctricas y que no cambiaba el calendario, es lo que me comentan que ha dicho. Sobre otra cuestión, presidenta, el jueves se aprueba ya ese decreto de medidas fiscales en la Asamblea. ¿Qué tiene que decirnos? Gracias. Bueno, pues la verdad que satisfechos del trabajo realizado, satisfechos de que los extremeños puedan tener beneficios fiscales en determinadas materias, como es el acceso a la vivienda, como son beneficios fiscales a los enfermos de ELA, el patrocinio en materia cultural o deportiva. Yo creo que es un paso importante, es la tercera rebaja de impuestos que aprueba el Gobierno y creo que demostramos que estamos con la mano tendida constantemente cada vez que se propongan cuestiones que sirvan para mejorar la vida de los extremeños. Así es que muy contentos. Sí, yo quería preguntarle, estamos muy pendientes de un poco cómo ha sido la evolución de las lluvias, el nivel de agua y demás, y no sé si el Gobierno tiene previsto algún tipo de ayudas para los afectados por las inundaciones de los últimos días, si se espera tomar alguna medida en Consejo de Gobierno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sabéis que esta borrasca ha afectado aproximadamente a 40 municipios de la región, que hasta ayer no ha terminado la cuarta borrasca en 12 días y que los daños, la verdad, que son muy diversos y exigen la coordinación y la implicación de todas las administraciones. Esta mañana mismo se va a desactivar ya el plan Inuncaes, dejando sin efecto la situación operativa 0 en la provincia de Cáceres, que era la que se mantenía. Y como decía, esa coordinación y esos daños que se han producido afectan tanto a infraestructuras de titularidad autonómica como a explotaciones agrarias como a infraestructuras municipales. En el primer caso, en las infraestructuras autonómicas, ya estamos actuando en algunas carreteras, como es la de Cáceres-Torrejón, El Rubio, y estamos evaluando daños también para ver el alcance y la actuación que corresponde en el resto. En el caso de las explotaciones agrarias, tendrán que determinar los peritos qué actuaciones o cuál es el alcance de los daños para que el Gobierno pueda decidir qué es lo que debemos realizar. Y luego hay daños muy importantes en infraestructuras municipales, que además he tenido la ocasión de ver algunas zonas en personas, en infraestructuras deportivas, culturales, en caminos rurales, y aquí es donde todas las administraciones tenemos que estar a la altura.
Por eso, lo primero que va a hacer el Gobierno es solicitar la declaración de zonas catastróficas una vez tengamos hecho el análisis detallado de qué municipios cumplen con los requisitos que se exigen, pero no vamos a esperar a la declaración de zona catastrófica del Estado. Desde el Gobierno regional vamos a actuar y vamos a aprobar un decreto de ayudas para financiar aquellos daños producidos en municipios de menos de 20.000 habitantes por un importe de 7 millones de euros. E insisto, aquí deben estar a la altura todas las administraciones. La Administración General del Estado, por supuesto, con la declaración de zonas catastróficas, y también las diputaciones provinciales, porque quiero recordar que su razón de ser es dar servicio a estos municipios de menos de 20.000 habitantes. Yo creo que entre todos tenemos que dar una respuesta ágil a las entidades locales que han sufrido los daños de la borrasca. Muchas gracias. Gracias. Buen día.